Nuestro invitado de hoy es el doctor Juan Sebastián Tama Vintimilla. Él estudió Derecho en la Universidad de la SUAY. Tiene una maestría en Gerencia Organizacional Judicial en la Universidad del Pacífico. Actualmente es el director provincial del Consejo Nacional de la Judicatura de Santa Elena. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes y buenas noches. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos, por comentar este programa que es de ustedes. En esta tarde y esta noche vamos a dialogar con el doctor Juan Sebastián Tama Vintimilla, director provincial del Consejo de la Judicatura de esta provincia, de la provincia de Santa Elena. Doctor Tama, muy buenas tardes y buenas noches. Le comentaba que este es un programa que lo observan, que lo miran, la comunidad universitaria, pero también como se presenta a nivel de señal abierta, la ciudadanía, el hombre de a pie, el hombre común y corriente también lo observa y lo mira. Sus primeras palabras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad santaelenense que nos mira y escucha por este distinguido medio de comunicación social. Aquí en la provincia de Santa Elena, como usted bien lo ha dicho, vengo haciendo frente a una gran tarea, cual es la de cambiar el sentido de la justicia para acercarse más al pueblo, que necesita transparencia, celeridad, oportunidad en los procesos judiciales que se ventilan a nivel de corte provincial, de los trámites que deben funcionar de manera correcta en Fiscalía Provincial, de la igual manera en Defensoría Pública. Son las tres ramas que nosotros verificamos y vigilamos su correcto desarrollo y estamos para servir a la comunidad peninsular. Vamos a ir de manera ordenada para que ustedes que nos están escuchando puedan seguirnos en la reflexión. En la Constitución de la República, el artículo 181, señalan las funciones del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Y entre las funciones, además de las que determina la ley, las enumera, son 5, dice: definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, conocer y aprobar la proforma presupuestaria, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial. 4, administrar la carrera y la profesionalización judicial. Y 5, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Es decir, son facultades muy amplias, son facultades que debo entender que también son las facultades de todo Consejo de la Judicatura Provincial. Dentro de esas 5 facultades, esta de definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, ¿cuáles son las acciones ahí emprendidas aquí en la provincia? Hay muchísimas acciones que hemos venido emprendiendo en la península de Santa Elena. Yo vengo ejerciendo la dirección provincial desde el día 5 de abril del presente año y he ejecutado muchísimas tareas. Voy a tratar de resumirle al máximo. Ahora, con esas 5 funciones que la Constitución de la República nos da, a su vez, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha estructurado 5 ejes para aportar en el cambio que es necesario y además, después de esto, reclamó el pueblo ecuatoriano mejor justicia en las urnas del 7 de mayo. Eso ha hecho hoy nacer un nuevo Consejo de la Judicatura. Este Consejo, entonces, su misión y visión dentro del plan estratégico está: 1, asegurar la transparencia y la calidad de la prestación del servicio de justicia. 2, promover un óptimo acceso a la justicia. 3, impulsar la mejora permanente y la modernización de los servicios. 4, institucionalizar la meritocracia en la función judicial. Y 5, combatir la impunidad contribuyendo a la seguridad ciudadana. En Santa Elena, lo primero que hice fue todos los archivos que se encontraban pasivos, ordenarlos, clasificarlos debidamente, ponerlos en paquetes correctamente identificados y llevar más de 15.000 procesos a la unidad judicial en Santa Elena. En donde que tienen... ¿Que se encontraban pasivos? ¿Qué significa? ¿Que se encontraban ahí en los archivos? Sí, y muchos estaban incluso no en pasivos, sino que estaban activos y hoy se están reactivando por ello
porque se ha detectado procesos que estaban perdidos o procesos que simplemente no se los daba trámite. Entonces, la reestructura de archivos fue lo primero, una reingeniería de personal que hizo en la unidad judicial de Santa Elena. ¿Y esa reestructura de archivos se los trasladó, se los concentró en un solo lugar? Se los concentró. Iniciamos la tarea el día, en el juzgado penal el 14 de febrero se inició la tarea de revisar archivos. El 17 de mayo fueron trasladados todos los archivos pasivos del penal a la unidad judicial. El 17 de mayo, asimismo, con la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito del Ecuador, se trasladaron de los juzgados, segundo, de lo civil que estaba en Salinas, primero de lo civil que estaba en un estado de liquidación en Santa Elena, y dos juzgados de la familia que estaban en la misma situación en Santa Elena, todo se concentró en la unidad judicial de Santa Elena. De tal manera que pasamos de tener menos de 30 personas, hoy cerca de 100 personas. Es decir, ustedes recordarán que los juzgados estaban, tal como lo describe el doctor Tama, desperdigados en Salinas, en Santa Elena, y en algunos casos en edificios poco accesibles. Nada buenos ni para el servicio al usuario, peor para las funciones que venían desempeñando los funcionarios judiciales, sin nada de seguridades, en unos archivos realmente obsoletos, mal llevados, de tal manera que esa fue la primera tarea que se ejecutó, archivos. La segunda tarea que se ejecutó fue capacitar a todo el personal con la Universidad Península de Santa Elena, que nos facilitó laboratorios en el sistema automatizado de trámite judicial ecuatoriana, que nunca habían recibido los judiciales en Santa Elena capacitación. La siguiente tarea... Esa capacitación implicaba el manejo de un computadores, sistema automático de trámite judicial ecuatoriano, del cual Santa Elena no teníamos acceso a la red. Es decir, en casi todas las provincias del Ecuador se podía consultar las causas vía internet y se podía saber del desarrollo de sus procesos en textos, pero no teníamos acceso Santa Elena, porque no estábamos enlazados a la red. Entonces, a las 3 semanas de estar en las gestiones, nos enlazamos por red aérea entre todos los edificios y nos conectamos al mundo. Hoy Santa Elena ya se puede consultar. ¿Y no estaban conectados por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Por falta de ejecutividad por parte de quienes estuvieron en su momento en las direcciones del Consejo anteriormente, ¿no? Porque lo que faltaba era simplemente un poco más de dinamismo, disponer los cambios necesarios, hacer las contrataciones para los enlaces y con eso conectarnos al mundo. Pero hemos ido más allá. El Consejo de la Judicatura viene gastando desde hace mucho tiempo atrás ingentes recursos en dar un nuevo desarrollo a la tecnología en la función judicial. El SADCHE va a ser reemplazado por Justicia 2.0. El trabajo de Justicia 2.0 se viene haciendo desde hace tiempo atrás, muchísimos meses atrás. Es una empresa española, Indra, que ganó ese concurso y fue adjudicado el contrato. Me parece que se ha gastado como 24 millones de dólares de entrada y todavía no se ejecutaba. El Pleno decidió hace un mes darle a Santa Elena el programa piloto. Yo tengo ya un mes trabajando aquí a personal del Indra, se ha hecho 18 contrataciones por parte de ellas de personal que digita la información y Santa Elena arrancó el día 24 de junio un plan de capacitación al funcionario judicial en lo que es Justicia 2.0. ¿Qué es Justicia 2.0? Es dar un avance tecnológico impresionante. Ya no va a haber pretexto de que el juicio se perdió, ya no va a haber pretexto de no supe que estuvo aquí un escrito pendiente y no lo despaché, porque el proceso pasa a ser 100% digital. Desde la carátula del proceso, la demanda, contestación y demás escritos se digitalizan y pasa a tener conocimiento el juez directamente. Cuando el juez se sienta en su computador y enciende, se le despliegan todos los procesos que tiene para despachar y los despacha ya sin tenerlo físicamente. En electrónico, pone firma electrónica, pasa automáticamente al secretario, el secretario cumple con verificar que las notificaciones electrónicas van a salir correctamente, da el impulso, se suscribe con eso electrónicamente por parte del secretario y el proceso está para el mundo, ahí en Santa Elena, entra por la internet y consulta página por página del proceso, que es un proceso digitalizado 100%. ¿Y el usuario? El usuario consulta desde la comodidad de su hogar, desde su oficina o desde cualquier parte del mundo, esté de vacaciones o no, ingresa a la red y puede ingresar y mirar sus procesos. ¿En qué tiempo estará eso aquí en Santa Elena? Santa Elena baja el switch del SADCHE y sube Justicia 2.0 el día 15 de julio. 15 de julio, ahora estamos cerca. Trabajando de 7 de la mañana a 11 de la noche con varios equipos en la digitalización de la información.
Aproximadamente son 12.000 causas que van a ser ingresadas como activas en Santa Elena de arranque, pero luego viene el plan B de continuar digitalizando la información anterior y cada cosa que entra automáticamente se digitaliza. De tal manera que Santa Elena ahora somos los primeros, ya no los últimos. Esa es la ventaja que el Pleno nos viene dando, toda la confianza y la oportunidad de desarrollarnos, porque justamente ese es el plan, modernizar la justicia. De aquí, en 3 meses de arrancado, se replicará en todo el país. Muy bien. Entonces, estamos conversando con el doctor Juan Sebastián Tama Vintimilla, presidente o director provincial del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, y ustedes se preguntarán por qué lo estamos haciendo. La Universidad Península de Santa Elena tiene una carrera de Derecho, esta carrera de Derecho tiene sus estudiantes, y los estudiantes están haciendo sus pasantías en el Consejo de la Judicatura a través de un convenio que se firmó con el doctor Juan Tama en días anteriores. Pero son buenas noticias estas que nos acaba de decir el doctor Tama, el hecho de que se está modernizando la función judicial y de que ustedes a partir del 15 de julio lo podrán comprobar, puesto que los juicios o todos los trámites que se lleven en la función judicial ya estarán en el Internet, para decirlo de manera común y corriente. Vamos a regresar en breves minutos, vamos a hacer una pausa, una interrupción brevísima y regresamos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Estamos de regreso en el programa A Fondo, en un diálogo con el doctor Juan Sebastián Tama Vintimilla, director provincial del Consejo de la Judicatura de esta provincia, la provincia de Santa Elena. La carrera de Derecho de nuestra universidad tiene sus estudiantes, y estos estudiantes tienen que cumplir esto que dice el artículo 87, requisitos previos a la obtención del título. Y doy lectura a lo que dice la Ley Orgánica de Educación Superior. Como requisito previo a la obtención del título, las y los estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Las universidades nos regimos por esta ley, de tal manera que la preocupación nuestra de las universidades es que los estudiantes hagan sus pasantías o sus prácticas preprofesionales, como también las denominan. A propósito de eso, el reglamento nuestro, el reglamento de la UCSE, también tiene un reglamento general de prácticas o pasantías preprofesionales,
Y en su artículo 5 más o menos repite lo que dice la LOES en el artículo 87. Este convenio que hemos celebrado con el Consejo de la Judicatura, gracias a la voluntad del doctor Juan Sebastián Tama Márquez, es lo que vamos a comentar. Muchas gracias primero por celebrar ese convenio, doctor Tama. ¿Cuál es la experiencia en general en el Consejo de la Judicatura a nivel nacional acerca de la celebración de estos convenios? Bueno, a nivel nacional, desde que inició el actual Consejo, se pusieron a trabajar en lo que es el reglamento de las prácticas preprofesionales. Eso no quiere decir que se deje de lado las pasantías. Es por ello que como Consejo de la Judicatura de Santa Elena y la Universidad Península de Santa Elena suscribimos un convenio, el cual es amplio y permite justamente dar paso a las pasantías y, ya regidos por el reglamento que tenemos de prácticas preprofesionales, también se aplicarán las prácticas preprofesionales. Para el Consejo de la Judicatura es muy importante que el estudiante se vincule con las tareas del quehacer judicial. Sin duda, la función judicial es la mejor escuela para el derecho. Personalmente le puedo decir que como experiencia personal yo tuve la suerte de poder ingresar a las filas judiciales cuando cursaba el tercer año de Derecho, 18 años atrás, y sinceramente donde que más aprendí fue con grandes maestros que tuve en la función judicial, con la práctica diaria de hacer providencias, de hacer, sean decretos, autos resolutivos, incluso las resoluciones que uno les ayudaba a los jefes, pues era lo más importante, cuando uno recibía aquella delicada tarea de darles, haciendo la principal parte de la sentencia, realmente era... ¿Y cómo se vinculó usted? ¿De qué función ocupó originalmente? Yo inicié desde amanuense de la Corte, ¿no? En esa época se entraba así, no había como ahora que, o como en muchos tiempos, hubo el dedazo de que tenían que entrar ya de jueces directamente. No, en mi época se hacía carrera judicial, yo entré como amanuense, el amanuense sus tareas eran mantener limpio el escritorio del juez, las oficinas, los archivos ordenados, hacer limpieza semanal, en fin, así se iniciaba y se empezaba a llevar los archivos, el proceso. Y poco a poco se iba desarrollando y ya luego para cuando era ayudante podía hacer los decretos de mero trámite que se llamaban, los de cajón. Y después se iba ganando la confianza y la experiencia y el juez le iba dando tareas mucho más fuertes, ¿no? De hecho, yo considero necesario esa formación entre el estudiante y la función judicial, porque recordemos que el famoso Séneca decía que lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Entonces, si estamos en una etapa de formación como estudiantes, aprender de raíz es ir a donde que se está produciendo la justicia, entrar a trabajar, a colaborar, y esa colaboración empieza por los archivos. Uno aprende mucho en el archivo, mirando el proceso, cómo ha sido llevando, mirando la foliatura y ayudando tal vez con eso, porque va leyendo y va aprendiendo, se va vinculando, y si tiene grandes maestros que están como jueces, como secretarios, como ayudantes, sin duda, le digo, es un judicial que a futuro brillará y merecerá altos cargos. Efectivamente, el diálogo que estamos sosteniendo con el doctor Tama alrededor de este convenio nos permite recordarles a todos ustedes que lo ideal es que el profesional que sale de una universidad o que está por egresar de una universidad tenga el contacto inmediato con el mundo en el cual posteriormente se va a desenvolver. Y es lo que hemos tratado y trata este convenio con los estudiantes de Derecho, que tengan ese contacto con la función judicial. Bueno, no todos irán a ser jueces, secretarios, probablemente algunos querrán ejercer o estar en el libre ejercicio de su profesión, o estarán en alguna empresa, vinculados en alguna otra actividad como abogados. También es cierto, alguien me decía por ahí, que en esta no hay estudios, los vamos a tener en los próximos 3 meses en un convenio que tenemos con la Flaxo, para hacer este estudio de la demanda. También es cierto, nos decían, que hay mucho abogado en esta provincia. Usted, desde su experiencia, ahora que tiene estas funciones, ¿cuál es su percepción? ¿Hay muchos abogados? Yo considero que no. Además, no importa si es que hay pocos o muchos, lo importante es que sean buenos. Y ser buenos, claro, tiene que ser éticos, morales y saber luchar por los derechos y por la justicia. Ahora que topa
el doctor Tama este tema de la ética y de la moralidad. Uno de los puntos claves en la función judicial es este tema de la ética. ¿Cuál es su experiencia? Justamente la primera conferencia académica que les dimos después de lo que ha sido el tema tecnocrático fue ética judicial con el maestro Juan Morales Ordóñez, y así también con la ayuda de la universidad pudimos ocupar el auditorio y hacer extensivo esta conferencia para estudiantes y para otras personas vinculadas al sector público aquí en la península de Santa Elena. La ética es fundamental. La ética, si no está en el sistema judicial, pues vamos a la catástrofe que estaba yendo desde hace rato atrás y por lo cual el pueblo ecuatoriano reclamó. Entonces, es indispensable por ello que también el estudiante sea formado en ética. Esa formación en ética viene desde su hogar, pero aquí es donde que se la fortalece. Además, parte de la ética la forma también con el trabajo, y el trabajo judicial, posiblemente con la ayuda de las pasantías, va a ser aquello que les ayude a formarse éticos y saber llevar adelante su carrera universitaria en el derecho. Recordemos también que justamente Pitágoras nos decía que prefiere el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. Eso tienen que aprender los estudiantes. No hay que preocuparse, voy a hacer una práctica preprofesional porque esto me da réditos, o voy a conseguir un contrato en X, Y o Z lugar en el sector público o privado porque eso me va a dar fortuna mientras me formo como estudiante. Hay que buscar experiencia en su rama gratuitamente para que se sientan que están devolviendo a la sociedad ese gran tributo que ellos están recibiendo al poder formarse. Porque aquí la educación no ha sido para todos a nivel nacional, eso se está cambiando, y los que hoy están haciendo universidad y están en el momento de hacer sus pasantías son unos privilegiados de la sociedad que tienen que por ello formarse en sus pasantías para que sepan cuál es el trabajo judicial, que es un trabajo ético, moral, eficaz por la justicia, que es lo que se están... Este tema de la ética es un tema sustancial, lo tratamos con los estudiantes, tal como dice el doctor Tama, pues esperamos que nuestros estudiantes no les preocupe solamente el hacer dinero con la profesión. Hay que vivir, por supuesto, pero de lo que se trata es también de servir a la comunidad. En este tema de la ética, para ir cerrando esta primera entrevista, con toda seguridad nos volveremos a encontrar en otro momento, no es menos cierto que ustedes, que nos escuchan, en la función judicial se habrán encontrado con muchísimas experiencias. Y no temo caricaturizar con lo que voy a decir. Jueces corruptos, jueces que se mueven por el dinero, abogados corruptos o que corrompen. Yo me imagino que usted ha de haber tenido en este ejercicio de sus funciones muchos casos, y tal como las facultades del Consejo de la Judicatura lo indican, habrán sido sancionados aquí en esta provincia ya muchos jueces. Mire, realmente hay cosas muy graves. Aquí en esta península se han permitido aberraciones que considero jamás taparlas, pero necesito de la sociedad que me colabore también denunciando y haciendo conocer de todas las cosas que yo puedo no enterarme, porque si bien trato de estar vigilante sobre cada área y hago un seguimiento y tengo personas que no me están haciendo un espionaje, sino simplemente mirando que las cosas marchen bien y escuchando para poder corregir las cosas que andan mal. Necesito que se presenten las denuncias pertinentes y por mi parte la verticalidad en cada proceso será así. Ya la sociedad peninsular conoce, porque ha sido público incluso, personas que han sido separadas de la institución porque definitivamente estuvieron dando malos pasos y afectando a una sociedad que lo que merece es seguridad jurídica, merece conocer que existe integridad, probidad, la imparcialidad y la independencia de los funcionarios judiciales tiene que ser manifiesta, no puede jamás estar la justicia parcializada, tiene que haber una vocación de servicio y un compromiso con la sociedad, no podemos dejar un momento, una audiencia por ir a comer, no podemos decir, ya habló 20 minutos, pare que ya estoy cansado, no, tenemos que atender, dar oídos y justamente resolver luego en derecho las cosas y por justicia. ¿El número de funcionarios que han sido separados últimamente en este año? Han sido algunos, han salido tanto de la Fiscalía como de la función judicial.
algunos funcionarios. El número exacto no lo tengo y han sido pedidas muchos casos más y se sigue pidiendo. Semana a semana hay peticiones que se van a Quito, el control disciplinario no descansa, el control disciplinario trabajamos prácticamente todos los días y vamos avanzando a paso fuerte. Santa Elena mantenemos limpia la agenda de control disciplinario, a eso me refiero, no tenemos retraso con lo que es envíos a Quito de ningún trámite. Toda la semana se elabora y especialmente el fin de semana es cuando más se iguala y se sacan resoluciones. Muy bien. La presencia del doctor Juan Sebastián Tama Vintimilla ha sido para nosotros aleccionadora. Aspiramos porque una sociedad sin una función judicial transparente, sin una función judicial que actúe con limpieza, es imposible que podamos construir sociedad. Y para nuestros estudiantes, los estudiantes de la carrera de Derecho, un elemento sustancial en la formación como profesional es la ética. Es el saber que debemos ir más allá de lo que dicen la norma, ahí está la ética. Más allá de lo que dicen los cuerpos legales, ahí está la ética. Y eso se cultiva con principios, con valores. Le agradecemos al doctor Tama su presencia y lo invitamos para una próxima ocasión para mantener este diálogo. Muchísimas gracias y a los señores estudiantes les reitero su invitación, son bienvenidos a participar en su formación como pasantes en la función judicial y ojalá con las prácticas profesionales también que se inscriban por la página web y estén atentos a la convocatoria. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad la siguiente semana. Buenas noches.